Bienvenidos de nuevo al podcast Creciendo con Improven. Hoy tenemos un programa muy especial en el que hablaremos de los retos que tienen los directivos para poder liderar equipos. Y es que en Improven tenemos una frase, un lema que tenemos como sello, que es crecer haciendo crecer. Y quién mejor que Amalia Belenguer, gerente del área de cultura y talento de Improven, para que nos cuente qué es esto, porque ella en primera persona ha vivido recientemente este crecimiento y Improven le ha hecho crecer y ahora es socia de Improven. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, encantada de conversar contigo una vez más, Carolina. ¿Qué te parece este lema de crecer haciendo crecer? Pues es un lema que efectivamente no es nuestro, es de Xavier Masset, pero con el que nos sentimos muy identificados en Improve. Y yo personalmente, ¿no? Cuando lo escuché por primera vez, sentí que definía perfectamente el significado de mi trabajo. Acompañar el desarrollo de las organizaciones y de las personas a la vez que yo crezco y aprendo día a día. ¿Cómo has podido hacer esto, crecer y llevar una vida con tu familia personal y equilibrada? Si te dijera que es fácil, estaría mintiendo, ¿no? Pero bueno, yo empiezo en el mundo de la consultoría hace ya más de, pues casi 30 años. Iba a decir más de 25 y es que son casi 30, ¿no? Y empiezo después de una experiencia más pequeña en el mundo de la docencia. Y ahí es donde me doy cuenta que realmente a mí lo que me gustaba era esto de estar cerca de las personas y ayudarles a desarrollarse y a estar mejor consigo mismas, ¿no? Y a lo largo de estos 30 años, pues efectivamente mucho aprendizaje, ¿no? Yo creo que se llega, como dices, ¿cómo se llega a socia de una empresa como Improven? Pues se llega porque pasan años, ¿no? Pues pasan años, hay mucho crecimiento y mucho aprendizaje en el camino, ¿m? Y el sentido de mi actividad realmente no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo el mismo, que es un sentido súper chulo, ¿no? Que es esto de ayudar a otros y ayudar a otros a crecer mientras además yo sigo aprendiendo, con lo cual fíjate si que tiene importancia, ¿no? Si tiene ese propósito tan importante que decimos, ¿no? Ese significado de mi trabajo que tiene que ver con una motivación mucho más trascendental, ¿no? No solo una, no es una, no es un trabajo transaccional, que tenga solo una componente transaccional, sino que tiene una componente muy trascendental, porque el significado de ayudar a otros pues te enriquece mucho. ¿Y cómo has compaginado esto con tu familia? Pues mira, muchas veces parece que o una cosa o la otra, ¿no? Yo creo que se pueden llevar las dos cosas, equilibrando en determinados momentos y priorizando en determinados momentos, pero yo he podido crear una familia, tengo una pareja de más de 40 años, 3 hijos ya mayores. Pero bueno, han habido momentos más complejos, más complicados, que creo que con comprensión, con generosidad y con respeto hemos podido gestionar y ambas cosas son muy importantes en la vida. Yo creo que no tienes por qué renunciar a tener una familia por desarrollarte profesionalmente, ni tienes que renunciar a la profesión por lo otro, ¿no? Entonces, se puede, pero sabiendo que hay momentos más complicados, ¿no? Y de todo este equilibrio entre la vida personal y profesional, si tuvieras que quedarte con una clave para acertar, ¿cuál sería? Bueno, pues ya te decía que en estos 30 años de aprendizaje creo que lo que más destaco es esa capacidad de, de conocerte a ti mismo, ¿no? Y de aprender a liderarte, ¿no? Para poder ayudar a otros, lógicamente tienes que ayudarte a ti mismo, ¿no? Y para aprender a ayudarte a ti misma tienes que ser conocedora de cuáles son tus fortalezas, reconocerte también en tus áreas de mejora y aceptarla, aceptar la imperfección, que siempre comento, porque solo aceptando tu propia imperfección eres capaz de gestionar de mejor manera la imperfección de otros, ¿no? Tienes que quererte, tienes que ser capaz de seguir trabajando para mejorar, tienes que aprender a gestionarte y actuar desde ese control que tienes y no dejar que sea
el entorno el que te controle, ¿no? Porque tu capacidad, tu responsabilidad está en tu área de control, no en aquello que no está bajo tu influencia, ¿no? Entonces, cuando aprendes es todo un reto, pero cuando aprendes a distinguir entre aquello que está en tu mano y aquello que no lo está y no generarte expectativas que dependen de otros, pues ahí empiezas a crecer mucho y a empezar a relacionarte contigo misma y con los demás de otra manera. Este modo de soltar ese control creo que tiene que ver con la serenidad que se puede transmitir también, te da tranquilidad y nos lo transmites muy bien. Para aquellas personas que no nos conocen, eh, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace este trabajo de serenidad? No es nada fácil. No, como antes tiene que pasar tiempo y tienes que dedicarle mucho tiempo a relacionarte y a gestionarte a ti misma, ¿no? A ser conocedora de cuáles son esos estímulos externos, ¿no? Esas situaciones que te generan ese descontrol emocional, ¿no? Y una vez lo reconoces, pues aprender a gestionarlo, ¿no? Y en esa gestión, yo también lo que he aprendido y trato de compartir es que por mucho que alguien quiera hacerte daño, por mucho que alguien quiera provocarte, en ti está la posibilidad de controlar y no responder mal, no sentirte atacada. Está en ti, es difícil, ¿eh? Pero tenemos esa tendencia. Claro, es que le he contestado de esa manera porque me ha provocado, me ha dicho esto, ¿no? Y justificamos que nuestra mala respuesta ha sido porque el estímulo externo nos lo ha provocado, ¿no? Es difícil, pero podemos aprender por mucho que tú quieras hacerme daño o quieras provocarme, en mí está la capacidad de responder y de dar la respuesta más tranquila y más serena. Y ahí siempre, cuando tú tienes el control y ves que no te has dejado llevar por el descontrol emocional, eso te da mucha, mucha confianza, mucha seguridad y te permite ir generando ese hábito de mostrarte más serena, más madura, más capaz de controlar. Con todas estas claves que nos has dado para liderarse uno mismo, al final la persona más importante de tu vida eres tú. ¿Qué nos dirías para poder liderar a otros? Ujú. La persona más importante en tu vida eres tú y efectivamente eso es otro aprendizaje que no te crees que hace tantísimo, ¿no? Pero a veces confundimos el egoísmo, ¿no? Con el ponernos a veces por delante de cosas. Eh, si siempre pones a los demás por delante y no te pones a ti misma, ¿qué razón estás esperando que los demás respondan de esa manera? Y eso genera mucho sufrimiento y mucho conflicto en la relación, ¿no? Hay que distinguir en qué momentos hay que te tienes que poner por delante porque tú eres la persona más importante en tu vida, ¿no? Y en la idea de gestionar a otros, pues que sigue siendo esa gran, esa gran área que siempre, pues qué difícil es esto de gestionar personas, ¿no? Partiendo de que primero te tienes que liderar mejor tú y que tienes que autoliderarte y que tienes que aprender a tener buenas conversaciones y diálogos internos positivos contigo mismo. A partir de ahí, eh, resulta más sencillo liderar a otros, ¿no? Pero este liderar a otros tiene que ver siempre con el otro, no contigo, ¿no? Por eso "Oye, yo tengo este estilo de liderazgo, los demás que se adapten a él, ¿no? Al final, en todas las habilidades, es el otro lo importante. Yo no escucho si tú no te sientas escuchada. Yo no lidero si tú no te sientes liderada. Y eso también es un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, liderar a otros tiene que ver con ser consciente de que hay mucha diversidad en las personas, afortunadamente, ¿no? Entonces, conocer las peculiaridades de cada persona, conocer sus necesidades, identificar a través de la observación, de la escucha, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita en cada momento, te da una cantidad muy grande de recursos para poder ejercer un buen liderazgo, siendo que sigo pensando que es algo complicado, ¿no? Porque cada vez que aparece una nueva persona dentro de tu equipo, tienes que volver a aprender casi, ¿no? A liderar porque tienes que empezar por aproximarte a esa persona y conocer qué es lo que necesita. Y luego las personas cambiamos y en determinados momentos necesitamos unas cosas y en determinados otros momentos necesitamos otras, ¿no?
ese buen ejercicio del liderazgo, como me lo habrás escuchado en otras veces, tiene que ver con ganarse la autoridad y no hacer uso del poder. ¿Autoridad o respeto? Y para mí la diferencia fundamental es entre el poder y la autoridad. El poder te lo dan, yo ahora soy socia, pues tengo una etiqueta que me da poder frente a los demás, pero no tengo que hacer uso de ese poder. Para ganarme el respeto de los demás, tengo que ganarme la autoridad, y la autoridad me la dan ellos, ¿no? Y entonces, si solo puedo liderar con el poder, pues eso tiene las patitas cortas, ¿no? Para liderar bien hay que actuar como referente, ¿no? Es complicado exigir algo que tú no estás haciendo porque los demás nos están mirando, ¿no? Y tenemos que cumplir con aquello que pedimos a otros. Hay que tomar decisiones en ocasiones que no son populares y eso nos cuesta, ¿no? Porque todos queremos que nos quieran, ¿no? Y a veces dejamos pasar momentos, procrastinamos decisiones por no querer generar conflictos y eso no es un buen ejercicio de liderazgo, ¿no? Y además, liderar implica actuar de forma justa, que no es lo mismo que café para todos, ¿no? Que no es lo mismo que igualdad, ¿no? Es esa diferencia también. La igualdad es darle a todos lo mismo y eso es más sencillo. La equidad o la justicia tiene que ver con darle a cada uno aquello que necesita, que no tiene por qué ser lo mismo. Y a veces, efectivamente, generan dificultades en el día a día porque las personas podemos sentirnos, por comparación, agraviadas, ¿no? Pero también hay que saber eso gestionarlo, hay que saber argumentarlo para que entendamos por qué a unas personas se les da unas condiciones y a otras. Y liderar tiene que ver fundamentalmente con no confundir el humanismo con el buenismo, ¿no? Muchas veces se piensa que el líder bueno es aquel que nos dice que sí a todo, o que no se enfada con nosotros, o que no nos exige. Para mí la exigencia tiene mucho que ver con el humanismo. Un líder que no exige no está provocando en ti esa capacidad de crecer, de dar tu mejor versión, con lo cual no confundamos. Cuando comentabas antes que te tienes que adaptar a cada una de las personas y personalizar tu modelo de liderazgo, ¿cómo podemos evaluar que esas personas piensan de ti? ¿Existen modelos 360 para poder saber qué piensan los diferentes perfiles que me rodean acerca de mí? Sí que existen, claro que existen. Y de hecho es una de las cuestiones que en temas de evaluación proponemos, ¿no? A nuestros clientes. También es verdad que tiene que estar la empresa madura para esto, ¿no? Porque para que un 360 sea creíble y te dé información veraz y constructiva, tiene que haber en el entorno, en la empresa, esa confianza que nos permita poder decir las cosas como las sentimos. Y eso pasa porque los líderes también generamos esa confianza o ese camino o ese espacio para que nos lo digan. Con lo cual el 360 es una herramienta, pero yo diría que un 360 tiene que ver como en un momento determinado del año o de cada cierto tiempo, como para tener una evaluación concreta. Pero el líder tiene que estar abierto en el día a día a recibir feedback, igual que a darlo, de cómo está actuando. Es decir, no podemos esperar a que una vez al año recibamos esa información, ni de mi superior ni de mis colaboradores, ¿no? Sino que hay que generar esos momentos continuos para podernos dar feedback de colaboradores a superior, de superior a colaboradores y entre iguales, ¿no? Al final así se sabe tus puntos de mejora más claros para poder actuar. Totalmente. Pero hay que estar abierto a eso, ¿no? Y a veces difícil es dar feedback, muy difícil, pero recibirlo también lo es, ¿no? Entonces, o estamos preparados y abiertos a recibir el feedback, o la persona que ha tenido el detalle, porque para mí es el detalle de dárnoslo, que no lo recibimos bien, seguramente no nos lo vuelve a dar. Y esa información, como tú dices, que perdemos. Y perdemos para nuestra mejor versión. Efectivamente, para poder desarrollar esas áreas que serán nuestra potencial, nuestra mejor versión. Pues hemos hablado de cómo autoliderarnos, cuáles son las claves, cómo liderar a otros y ahora nos gustaría conocer cómo hacer crecer a nuestro equipo, ¿no? Que era la segunda parte de nuestro lema. Dentro de las áreas o de las funciones de liderazgo, para mí uno de los principales es hacer crecer a tu equipo, lo decíamos desde el principio.
Si tu equipo no siente que está creciendo contigo, que está desarrollándose, y más hoy las nuevas generaciones, ya te digo que va a ser difícil que quieran permanecer con nosotros. Pero es una de tus funciones desarrollar, hacer que el otro crezca, sin tener miedo a que crezca y se vaya, ¿no? Que ese es el miedo que a veces tenemos. No queremos que nuestros equipos, nuestras personas crezcan por si nos abandonan. No, tenemos que sentirnos orgullosos de que crezcan y tengan nuevas opciones. Y para que el equipo crezca, tienes que estar cerca, tienes que acompañarle. Las personas no crecemos solas, no las tenemos como las plantas, hay que regarlas, hay que darles luz y sol. Y hay que empoderarlas, es decir, hay que darles autonomía y hay que darles responsabilidades. Hay que delegar, que no abdicar, ¿no? No hay que soltar aquello que no nos gusta y dárselo al colaborador. Hay veces hay que darle aquello que más nos gusta, porque sabemos que es en eso donde la persona realmente va a crecer y va a dar su mejor versión, ¿no? Delegar es una de las funciones también más complicadas porque nos cuesta delegar aquello que nos gusta hacer, nos cuesta aceptar que hay maneras diferentes de hacer las cosas, quizá diferentes a las nuestras, incluso muchas veces son mejor que las nuestras, y nos da miedo perder protagonismo, ¿no? Cuando tú delegas en otros eh, tareas que hacías tú en las que te sentías muy bien, pues empiezas como a sentir que, así yo qué aporto ahora, ¿no? Si esto lo hace el otro, ¿qué voy a hacer yo? Que tiene que ver con el ego, ¿no? Y en este proceso de crecimiento, de aprendizaje, uno también tiene que aprender a gestionar el ego, porque el ego muchas veces no nos permite ejercer bien el liderazgo, ¿no? Porque queremos alimentarlo y queremos seguir estando ahí y sintiéndonos importantes y que aportamos valor. Si tuvieras que quedarte con 3 ideas clave de todos los consejos que nos has dado, ¿cuáles serían? Pues yo empezaría por, efectivamente, en tu proceso de crecimiento, de desarrollo profesional, empieza a mirarte un poquito a ti mismo y empieza, ayer hablaba con una cliente y me decía, hombre, pero es que eso cuesta, esto da un poco de miedito, efectivamente. A veces es más fácil focalizarnos en aprender a relacionarnos con los demás y aprender herramientas para liderar, pero primero tenemos que mirarnos hacia adentro y aprender nosotros mismos, ¿no? Así seremos nuestra mejor versión y podremos ayudar a otros. Autoliderazgo, fundamental. La segunda, la madurez, tiene que ver con ese equilibrio entre darle de comer al ego, de vez en cuando, pero mirar más hacia afuera y ver cómo puedes trascender, porque lo que tú hagas mañana a lo mejor tú ya no estás, pero dejas ese legado, ¿no? Y eso es bonito pensarlo cuando tú no estés, que cómo continuarás en la mente o en el cuerpo de otros, ¿no? Sí, eso que comentas es muchas veces la frase de cómo haces sentir. ¿Se acuerdan de ti por cómo le hiciste sentir a esa persona? Más que lo que has hecho con ellos, sino cómo les has hecho sentir, ¿no? Y en tercer lugar, pues para mí lo importante también en el ejercicio del liderazgo es que los demás sientan que efectivamente estando contigo aprenden, crecen, maduran, tienen la suficiente confianza como para decirte las cosas que perciben, ¿no? Y porque tú le has generado ese camino y que solo desde ahí, si quieren, van a seguir permaneciendo contigo, sabiendo que lo más bonito es que, como los hijos, ¿no? Que crecen y se van. Porque ya no te quieren, no, porque tienen que seguir con su marcha, ¿no? Pues con los equipos a veces pasa esto, que tienes que ser tan generosa como para alegrarte de que crezcan y que lleven su camino. Pues con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Amalia. Ha sido un placer. Gracias a ti, como siempre, Carolina. Nos vemos pronto.